chicas, hola chicos, están todos. Bien. Bueno, qué día hoy, ¿eh? O qué noche, por lo menos por acá, por Buenos Aires. Tenemos una linda tormentita. En todos lados tormenta, sí, así es. Sí, Ahora ¿no? está calmo. Sí, Córdoba está por ahora, pero el cielo no dice lo mismo. Estamos, sí, sí. Sí, estaba, llovió por todos lados, sí. Bastante desastres acá, por lo menos en esta zona. Acá todavía no, ¿eh? Acá está lindo. Bueno, por eso hay que ir para allá, hay que ir para Neuquén. Y bueno, están todos nuestros amigos acá, dice que Córdoba vino un poquito, saludos de Chile. Y bueno, acá está el Hospital Muñiz, presente como siempre, Mariam. Buenísimo. Saludos de Neuquén, mirá, buenas tardes Neuquén también. Y bueno, buenísimo. Bien, tenemos, gracias a las chicas, a Sol y a Julieta de Tecnimagen también. Sí, bueno, bien. Bueno, si quieren chicas empezar, sí, voy a tener que cerrar la cortina porque no nos refugí. Aquello. Bueno, en el día de hoy nos toca la clase de soporte ventilatorio no invasivo. Vamos a hablar de generalidades y después Celia nos va a contar su experiencia con pacientes neuromusculares. Bueno, primero tenemos que definir a la ventilación no invasiva como un procedimiento terapéutico que va a aumentar la ventilación alveolar, sin requerir la colocación de un acceso endotraqueal, sino a través de interfaces seleccionadas para cada tipo de paciente, ¿sí? En una modalidad de presión positiva, y las interfaces que se utilizan entran en contacto con parte de la cara del paciente o la cabeza del paciente, ¿sí? Tiene como característica que no es hermética. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y la diferencia con respecto a la ventilación invasiva? Que va a reducir la incidencia de infecciones. Pau, perdón, Pau, no, Sí. no se está escuchando bien. ¿Es a mí la que le pasa, chicas? Yo la escucho bien. Me parece que el micrófono, si te mueves mucho, Tiene hace ruido el pelo. micrófono, fíjate. Sí, fíjate. Tu Mi micrófono, sí. Sí, Exacto, tu sí. micrófono. Bueno. Ponételo ¿Eh? A ver. con el pelo, hace a veces. Ahí va. A ver. No estoy pudiendo ver los títulos acá, pero bueno. Bueno, dijimos que con respecto a la ventilación invasiva, que reducía la incidencia de infecciones como neumonías asociadas a la ventilación mecánica, acortaba la duración de la internación en los pacientes en UTIs, ¿sí? Evita el uso de sedación profunda y relajación muscular. Por supuesto, el paciente tiene libre la parte oral, así que puede conservar el habla y la función del glúteo, ¿sí? Y con respecto al destete, puede haber un destete y un inicio más flexible o podemos desvincular rápidamente a los pacientes que lo toleren, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones a corto plazo? Bueno, mejorar los síntomas, optimizar el confort del paciente, reducir el trabajo respiratorio, estabilizar o mejorar el intercambio de gases, ¿sí? E evitar la intubación endotraqueal, ¿sí? Bueno, con respecto a largo plazo, va a mejorar la calidad y la cantidad del sueño, va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes crónicos, ¿sí? Va a mejorar el estatus funcional y va a prolongar la supervivencia, ¿sí? Bueno, aquí le indico BNI a pacientes que necesitan maniobras de apertura pulmonar,
en la clase de Celia hablamos de aumentar la ventilación alveolar para mejorar la terapia de higiene bronquial. Cuando asistimos a la bomba respiratoria ante el ejercicio, esto se utiliza mucho en rehabilitación respiratoria, donde los pacientes pueden tener menos sensación de disnea y pueden tolerar, tener más tolerancia al ejercicio, ¿sí? En actividades de vida diaria, en algunos pacientes crónicos que tengan una disnea severa, pueden mejorar con BNI y hacer estas actividades de vida diaria con menor disnea. Con respecto a las pruebas funcionales, también se realizan con ventilación invasiva. Al ejercicio y a la marcha van a tener mejor performance. En pacientes paliativos, ¿sí? En el paciente paliativo que tiene sed de aire, más allá de la morfina que se le da, se puede utilizar la ventilación invasiva y le va a dar mejor calidad de morir, ¿no? Mejor calidad al morir. Con respecto a la síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, bueno, vamos a tener una clase específica de eso, y es larga la clase, pero van a entender lo que es la hipoventilación nocturna en diferentes tipos de pacientes, como los neuromusculares, los EPOC, los obesos, ¿sí? Bueno, acá justamente los obesos. Y en lesionados medulares nos va a dar Celia va a hablar un poquito más del tema. En pacientes con deformidad de la caja torácica, bueno, pacientes con escoliosis severa, que tienen ventilación alveolar o compliance de pulmonar disminuida, ya dijimos pacientes neuromusculares, en Winning en ventilación prolongada, ¿sí? En ventilación mecánica prolongada, bueno, podemos hacer un intercambio con respecto a la interfaz, en vez de que estos pacientes pueden estar traqueostomizados, poderles brindar una máscara o una interfase y poderlos, ¿cómo se llama? Avanzar en ese Winning, ¿sí? Y paliativos. Pau, una cosa, por favor. Sí. ¿Podés acercar el micrófono a tu boca y hablar más pausado? Porque hay varios que están teniendo... Ahí se te escucha bien. ¿Ahí bien? Bueno. Y si puede ser un poco pausado porque se entrecortaba. Bueno. Por eso pedí que habilitaran el chat, pido disculpas, pero era para eso, ¿sí? Para confirmar. Bueno. Gracias, Pau. No, de nada. Acá terminamos cuáles son las indicaciones. Bueno, vamos a ver diferentes pacientes utilizando ventilación no invasiva, ¿sí? Acá hablamos de un helmet, acá hablamos de una total face, acá vemos un paciente obeso con una máscara oro oral, ¿sí? Y acá tenemos una máscara oro nasal, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los equipos que podemos usar en la ventilación no invasiva, estamos hablando de los equipos de flujo continuo, estamos hablando de respiradores o ventiladores microprocesados en la terapia, ¿sí? Nuestro curso habla de paciente crónico, por eso queremos dar un poquito más de información con respecto a lo que pasa con el paciente crónico. El paciente crónico utiliza generalmente una monorrama, ¿sí? Y en algunos también se puede utilizar birrama, como tiene este equipo Astral, pero bueno, para que los vayan conociendo, ¿sí? Más equipos de sueño, generalmente tienen en la parte posterior una memoria o tarjeta de memoria o chip, donde se puede descargar toda la información que el paciente, ¿cómo se llama? Que el paciente fue recaudando a través de las noches, cómo duerme, qué cantidad de horas, si hubo fugas, cuál es la performance con respecto al uso adecuado, porque hay pacientes que todavía no tienen muy claro o les cuesta la adherencia al tratamiento. Entonces, bueno, somos nosotros quienes tenemos que investigar esos datos que nos dan estos equipos y poder mejorar con algún intercambio de interfaces o mejorando el modo ventilatorio. ¿Para qué? Para que nuestro paciente lo use, ¿sí? Porque un paciente
está diagnosticado, le ponemos la mejor máscara. ¿Qué pasa si no lo quiere usar? ¿No? Es un error, ¿no? Porque tenemos un paciente diagnosticado que no quiere usar la máscara. Ese es nuestro desafío, poderle poner la mejor máscara, el mejor modo, que esté conforme, que esté confortable y darle mejor calidad de vida. Bueno, ¿cómo vamos a elegir este equipo? Primero, lo más importante, que es lo que estamos haciendo en este curso, es poder entrenarlos, poder entender qué es lo que se puede. Vamos a hacer un cambio de auriculares, Pau, ¿sí? Mientras tanto, sí, porque así... A ver, hola, ¿ahí? Ahí está, Hola. sí, y eso, Bueno. ahí va. Bueno, gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, con respecto a la elección del equipo o del mejor equipo, primero lo que dijimos que el kinesiólogo, el enfermero, quien esté involucrado en el tratamiento de colocar la ventilación no invasiva y la elección del equipo, tiene que estar entrenado, ¿sí? Tiene que saber para qué ventilamos al paciente, qué es lo que buscamos con ese paciente, y después, bueno, veremos qué disponibilidad hay en el servicio de equipos, ¿sí? Generalmente cuando un paciente está diagnosticado y necesita este tratamiento de ventilación no invasiva, son las empresas terciarizadas quienes eligen qué tipo de respirador vamos a tener domiciliario para este paciente, y bueno, ahí veremos qué es lo mejor para este paciente. Por supuesto, qué situación clínica tiene este paciente, si es en agudo, generalmente hay más disponibilidad, ¿no?, de máscaras en lo agudo, y en lo crónico, bueno, tenemos la posibilidad mucho más amplia, porque este paciente puede por ahí elegirla fuera de la clínica, ¿sí? Y somos nosotros quienes los tenemos que guiar para que elija la mejor. ¿Qué problemas nos vamos a encontrar con respecto a la elección del equipo? Bueno, ¿qué modo ventilatorio le vamos a colocar? Corregir las fugas de este paciente, poder corregir esta PIP intrínseca, ¿sí? Y con respecto a la seguridad del paciente, vamos a hablar que hay equipos con batería interna que tienen más duración, por ejemplo 6 horas, hay gente que vive en zonas donde se corta la luz, donde no tiene una buena conexión, donde la urgencia, ¿sí? Siempre hablemos de la urgencia, están lejos de las ciudades, entonces he conocido pacientes que tienen 2 respiradores o uno de backup porque si se les corta la luz o se les rompe el equipo, son pacientes que están ventilados 24 horas, entonces las empresas de internación domiciliaria deben proveer a estos pacientes la seguridad, ¿sí? Bueno, con respecto al monitoreo, como dijimos, el monitoreo del paciente que usa DNI, el paciente crónico tiene detrás del equipo un chip o a veces un pendrive donde podemos bajar la información y somos nosotros o el médico quien tiene que ver esa información y poder, ¿cómo se llama? Poder definir, ¿sí?, cuál va a ser los pasos a seguir, ¿sí? Con respecto a las alarmas, bueno, siempre hay alarmas que debemos tener en cuenta, somos nosotros quienes somos los que tenemos que setear este tipo de alarmas, y las vamos a ver más adelante. Bueno, este es un esquema de una máscara de BNI, el aire o el flujo continuo ingresa a través de las vías respiratorias, provocan una ventilación alveolar, aumentando la compliance, y este generador de flujo vamos a necesitar un circuito simple, ¿sí?, con un puerto expiratorio. Vamos a quizá necesitar instalar un puerto para la adición de oxígeno en el paciente que requiera oxigenoterapia, y con respecto al riesgo de reinhalación de esta CO2,
vamos a tener estrategias que estamos hablando de la máscara, ¿no? De la interfaz. Esta reinhalación del CO2, vamos a corregirla y tenemos estrategia. Bueno, con respecto a la fuga expiratoria, vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de interfaces, donde existe esta fuga expiratoria, vamos a decir, permisiva, ¿sí? Bueno, con respecto a cómo se utiliza la modalidad de ventilación no invasiva, hablamos primero de una presión inspiratoria, o también llamada IPAP, que fisiológicamente va a disminuir la carga de los músculos respiratorios, dando un confort al paciente e incrementando la ventilación alveolar, por ende va a disminuir el dióxido de carbono. ¿Sí? Y con respecto a la presión expiratoria, llamada EPAP, ¿sí? Que se asemeja a una PIP, lo que va a hacer es facilitar el gatillado en pacientes que tengan PIP intrínseca, como es un paciente POC. Vamos a mejorar la oxigenación, vamos a mejorar el clearance y la disminución de la CO2, y vamos a mejorar también la obstrucción de la vía aérea superior. Para generar un delta de presión, ¿sí? Para lograr el ingreso de un flujo de aire se debe generar un delta de presión, ¿sí? Acá hablamos de lo que en algún momento Maggie nombró, que es la ecuación del movimiento, ¿sí? Necesitamos una presión muscular inspiratoria de los músculos diafragmáticos, vamos a poder ingresar una ventilación o un volumen corriente que va a estar, ¿cómo se llama?, limitado por la elastancia, ¿sí? Y la carga va a estar limitada por el flujo y por la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Cuando hablamos de ventilación no invasiva, la primera resistencia que debemos vencer es la resistencia de la vía aérea superior, ¿no? Porque tenemos una máscara en la cara, donde como complicaciones podemos tener un paciente con un Mallampati grado 3, grado 4, generalmente en los obesos tenemos que ventilarlos con una presión inspiratoria y expiratoria bastante alta para poder lograr una ventilación efectiva. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos... sí. Perdón, ¿eh? Analizando los datos del paciente. Bueno, tenemos que ver qué componente de carga analizando al paciente, ¿sí? Qué componente muscular tiene, si ese diafragma es efectivo, si no es efectivo, qué tipo de carga o qué resistencia va a tener para poder ventilarlo efectivamente. A ver. Bueno, con respecto a la ventilación espontánea, también debemos decir que existen cargas, ¿sí? Que hay un equilibrio entre las cargas, que son las demandas, y las capacidades que tiene nuestro paciente. Sí, las capacidades es tener un drive central indemne para poder tener una presión esofágica efectiva y que el paciente pueda disparar ese modo ventilatorio, que la función muscular esté con una fuerza y resistencia adecuada, ¿sí? Y cuando las demandas o la carga, por ejemplo, la capacidad pulmonar respiratoria está disminuida, tenemos un aumento en la resistencia de la vía aérea, un aumento en la CO2, una disminución de la oxigenación, vamos a tener que aumentar la ventilación alveolar.
Bueno, volvemos a repetir que, por ejemplo, ¿qué es un aumento de la carga o un aumento de la resistencia cuando un paciente tiene una obstrucción en la vía aérea superior o por broncoespasmo? Cuando está disminuida la compliance estática del paciente por aumento del agua pulmonar, por hiperinsuflación, cuando tenemos rigidez torácica, ¿sí? En algún tipo de enfermedad fibrótica, en enfermedades pleurales o en fibrosis pulmonar. ¿Cuándo está disminuida la carga? Cuando tenemos un drive central disminuido. Hablamos de pacientes con ACV, hablamos de pacientes que pueden tener intoxicación por drogas, ¿sí? Y este no me acuerdo qué era. Bueno, con respecto a las alteraciones de la conducción del estímulo, bueno, enfermedad de la placa neuromuscular, una enfermedad de una ELA, alteraciones musculares, enfermedades musculares, neuromusculares, en pacientes que vienen con un síndrome post-terapia intensiva, ¿no? Estos pacientes están desnutridos, tienen poca fuerza muscular y los podemos ayudar mucho con la ventilación no invasiva, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las bases de la ventilación no invasiva? Al aplicar ventilación no invasiva, parte del esfuerzo para ingresar un volumen tidal en un tiempo inspiratorio lo realiza el ventilador, ¿sí? Entonces debemos activar desde la parte muscular más la ayuda de la ventilación no invasiva, venciendo en esta ecuación del movimiento estas cargas y esta resistencia para poder ingresar un flujo adecuado. Bueno, este es un esquema de lo que es el equipo de ventilación no invasiva. Ingresa un volumen a presión positiva, ¿sí? Y va a ir venciendo, a medida que va recorriendo este flujo a nivel pulmonar y en la vía superior. Bueno, en verde tenemos el diafragma. ¿Se escucha, Maggie? Sí, sí, todo se escucha bien. Buenísimo. Bueno, podemos tener éxitos, podemos tener fracasos, podemos ayudarnos con respecto al éxito primero conociendo al paciente, ¿no? Desde el punto de vista de fisiopatología y qué es lo que vamos a ventilar, qué tipo de personalidad tiene, ¿no? No estamos ventilando pulmones, estamos ventilando pacientes, ¿sí? Eso no se olviden nunca porque el equipo puede ser buenísimo, vuelvo a repetir, la máscara 1.000.000, pero si el paciente no quiere usarla, es un fracaso. Con respecto a la función deglutoria conservada, bueno, habla de la indemnidad vulvar, hay muchos pacientes que fracasan porque tienen excesiva saliva, y esto es una contraindicación para poder ventilar a un paciente con ventilación no invasiva, y bueno, habrá estrategias para poder ventilar a estos pacientes con trastornos deglutorios. Primero, poderlos rehabilitar desde la deglución y poderles ofrecer algún tipo de tratamiento con medicación o alguna otra terapia. Bueno, con respecto a otro éxito va a ser la posibilidad de manejar las secreciones bronquiales, ¿sí? Si tenemos un paciente que está lleno de secreciones y la verdad que primero tenemos que evaluar si ese paciente está con una buena Pmax, cómo ayudarlo desde las terapias bronquiales que ya vimos en las clases anteriores y poder así usar mejor la ventilación no invasiva. Bueno, colaboración del paciente es lo primero que tenemos que tener, la familia también, hay pacientes que no pueden ajustarse la máscara, entonces la familia en ese contexto es muy importante, y la familia debe saber cómo actuar en una urgencia, qué pasa si el equipo falla, a quién llamar, cómo solucionarlo, ¿sí? Bueno, con respecto a contar con las interfaces adecuadas,
vamos a ver qué tipo de distribuidores existen en la zona, tenemos que informarnos porque son ellos los que nos dan primero las novedades de los nuevos equipos, de las nuevas máscaras y información que más adelante vamos a ver que es muy específica para cada máscara, pero son ellos los distribuidores los que nos tienen que brindar la información, ¿sí? Bueno, personal entrenado, tanto en el contexto agudo como crónico, y sí, eso es importante. Control y seguimiento confiable, bueno, es lo que dijimos que debemos tener con estos pacientes crónicos, ¿sí? Porque algunos de ellos pueden empeorar y podemos seguir ventilándolos de la misma forma, entonces tenemos que tener estrategias de control. Bueno, y lo que nos compete en esta clase es la ventilación no invasiva en pacientes crónicos. Bueno, ya habíamos hablado un poquito que ayudaban en el destete o en el weaning prolongado, ¿sí? Hay pacientes que tienen mejor tolerancia a la interfase que a la traqueostomía, entonces vamos a poder switchar esa cánula con la ventilación no invasiva y el paciente, bueno, va a poder disminuir los días de estadía en la clínica, ¿sí? Acá lo acabo de nombrar, bueno, como cambio de interfase, a un paciente que necesita ventilación nocturna, ¿sí? Bueno, ya nos va a hablar Celia mejor del tema, pero estos pacientes neuromusculares que a la noche bajan su drive, baja su parte muscular, y si el paciente está muy justo con todo lo que sea capacidad vital, con su fuerza, a la noche estos pacientes hay que ventilarlos. Rehabilitación respiratoria, bueno, lo nombramos al principio, en EPOC, en fibrosis quística, le va a dar una mejor performance en el gimnasio y van a poder disminuir la disnea. En pacientes hipercápnicos crónicos, bueno, son los que más necesitan la ventilación no invasiva por la hipercapnia, ¿no? Son pacientes que sin la VNI la pasan mal, están somnolientos, les falta el aire, pero son pacientes que se tienen que entrenar y son pacientes que a las largas le tienen mejor calidad de vida. Con respecto a trastornos del sueño, bueno, síndrome de apneas, hipopneas, los vamos a ver en la próxima clase, apneas complejas, overlap es otro tipo de alteración en el sueño en un paciente obeso que hipoventila, y como una estrategia en la parte de la rehabilitación, de la deglución y la fonación, hay estrategias para colocar la ventilación no invasiva y poder darles un poco más de tonificación a esta vía aérea superior que estuvo en desuso por mucho tiempo de tener traqueostomía. Entonces, como estrategia para tonificar paredes de laringe, se utiliza la ventilación no invasiva. Y perdón, Pau, ¿no? Pero yo acá estaba pensando cuántos pacientes hemos tenido y tendremos, ¿no? En la cual se suman varios de estos factores, ¿no? Un paciente POC con trastornos deglutorios, más apnea de sueño, en la cual ese crónico pluripatológico, ¿no? Que a veces es tan difícil poder ventilarlo, ¿no? O saber qué modo es el adecuado o no, porque tiene tantas cosas que no sabemos por dónde a veces empezar o qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Que eso es lo importante también en estos pacientes crónicos que son los más lindos porque son los que nos hacen pensar, diríamos, ¿no? Porque tienen tantas patologías superpuestas que, bueno, y dentro de eso también entraría el paciente post-COVID, ¿no? En el cual justamente tiene toda esta lesión de vía aérea, trastorno de evolución, trastorno de sueño por la parte cognitiva también, y bueno, y también va a tener aumento de resistencia, aumento de la carga, ¿no? Entonces también dentro de acá tenemos también a ese paciente post-COVID o long COVID, ¿no? Sí, sí. No lo nombré acá, pero en algunos lugares donde trabajo han salvado muchas vidas, ¿no? Han salvado muchas vidas en lo agudo
y bueno, y después para la rehabilitación respiratoria de estos pacientes es muy importante. Hay pacientes que han quedado con mucha secuela a nivel pulmonar, con fibrosis, y bueno, también en estos pacientes les va a ayudar mucho. También, Pau, agrego, en post-COVID, en los centros de crónicos, o a veces directamente en los centros de crónicos, nos llegan pacientes con ACV que no han sido diagnosticados de sus síndromes de hipoventilación, y que uno los termina pesquisando en el centro de rehabilitación mientras hacen su actividad, mientras uno los observa dormir y los observa roncar. Pasa que también la población grave de COVID ha tenido una prevalencia de índice corporal alto, pacientes obesos con cuello corto, muy prominente, con una lengua grande, que son pacientes que nunca, hasta que no se agarraron COVID y no tuvieron que pasar por esto, fueron diagnosticados, y es un espacio en el que nosotros podemos pesquisar, diagnosticar estos pacientes y darles esta terapéutica de ventilación nocturna en muchos casos, o de ventilación diurna en los casos de aquellos pacientes con mucha debilidad muscular, como venía hablando Pau. Entonces, pensemos no solo en el paciente crónico que ya viene diagnosticado, sino que a veces en los sitios, en los lugares de pacientes crónicos, vienen sin diagnosticar, vienen post-ACV, y está descrito que los pacientes con SAOS tienen más riesgo de sufrir infarto y ACV, y a vos te viene el ACV post-SAO no diagnosticado. Entonces, bueno, también es un espacio más para poder pensar en la implementación de la ventilación no invasiva como parte de la prevención de un segundo ACV, por ejemplo. ¿En cuál? Bien, Marce. Bueno, le doy el paso a Celia para que pueda hablar de ventilación no invasiva en enfermedades musculares. Y bueno, ¿estás ahí, Celia? Sí, aquí estoy. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Bueno, es importante aclarar, porque después hay ahí una pregunta con respecto al paciente que está ventilado en domicilio de dar toda la parte mía, y la respondemos a la pregunta de esa insuficiencia respiratoria de la paciente entre la pregunta. Entonces, entender la diferencia que tiene el paciente neuromuscular. El paciente neuromuscular en general tiene pulmones sanos, el problema está en la bomba ventilatoria. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar siempre en insuficiencia respiratoria aguda, y estos pacientes tienen una insuficiencia respiratoria ventilatoria, es decir, afectación de la bomba, ¿no? Entonces, la insuficiencia respiratoria clásica, alteración primaria de la oxigenación, porque el pulmón está enfermo, entonces el evento primario es la hipoxemia. Nuestros pacientes neuromusculares suelen tener hipoxemia, que lo vemos en esta disminución de la saturación, que es como lo básico que tenemos para medir en el domicilio. Pero junto a eso, estos pacientes no pueden lavar el CO2, y por eso es tan importante el uso del soporte ventilatorio no invasivo para hacer esto del lavado de la hipercapnia, ¿no? Para evitar este problema que a lo largo termina siendo un problema de adaptación, y es más, la hemoglobina se dedica a captar el CO2 y es todo un trastorno severo en el paciente, porque los pacientes no siempre lo van notando, se van adaptando a esta situación de insuficiencia respiratoria ventilatoria crónica, ¿no? Entonces, la idea es contarle un poco esto de entender que estos pacientes tienen pulmones sanos, que necesitan lavar el CO2 y que con el solo hecho de ventilarlos se corrige la hipoxemia. Entonces, a menos que el paciente tenga una intercurrencia como una neumonía o tenga, por ejemplo, algún otro cuadro respiratorio severo donde se ve afectado el intercambio gaseoso, estos pacientes simplemente necesitan ventilarse con aire ambiente, porque el objetivo es solo ventilar, entrar y sacar el aire para poder lavar el CO2, ¿no? Además de eso, no solo el impacto sobre la hipercapnia, sino, por ejemplo, en los pacientes pequeños, es el crecimiento del tórax. Si el tórax no es ventilado adecuadamente,
el tórax tampoco crece. Si el tórax no crece, no crecen los pulmones. Entonces, otro detalle, porque muchísimas pacientes, familiares, empiezan a tener como este miedo y dicen, pero si él no tiene problemas pulmonares, ¿para qué le vamos a agregar esto tempranamente? Se va a acostumbrar al soporte no invasivo, y no es ese el objetivo. El tema es que una musculatura débil no genera este proceso de ventilación que a su vez ayuda al crecimiento de la estructura torácica. Una estructura torácica que no crece no da lugar a los pulmones. Y este también es otro detalle que a mí me cuesta un montón que se pueda entender en el ámbito donde me manejo, es que a los pacientes se les indica un tipo de ventilación y con el paso del tiempo hay que ir cambiando los valores porque los pacientes van creciendo. Me pasa muchísimo con los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1. Por supuesto, lo que se promueve es que se los ventile de manera no invasiva y que se les haga no se les haga traqueostomía temprana, sino que se los ventile con soporte no invasivo las 24 horas y que con eso los ayudamos a vivir, a ventilar, porque está la debilidad en los AME tipo 1, que no ventilan absolutamente nada, tienen capacidad vital cero. Y además, lo que sí hacemos temprano, o que se sugiere, es tipo de patología acompaña con un trastorno severo de la deglución temprana. Entonces, por eso, cuando el trastorno de la deglución es demasiado severo y que el paciente se aspira, esa es la única indicación que estamos manejando de traqueostomía en patología neuromuscular. ¿Cuáles son las patologías que las vemos? Les cuento así, porque no es una clase de solo patología neuromuscular. Tener en cuenta aquellas patologías, por ejemplo, les nombro algunas, las atrofias musculares tipo 1, las ELA, o algunas patologías miotubulares que son dentro de las miopatías, ¿no? Entonces, ven cómo son diferentes, variadas. A quienes se les hace traqueo, solo a ese grupo de pacientes, al resto, soporte no invasivo, con alguna interfase adecuada. Y eso también, no me voy a demorar con el tema de las interfaces, pero en general elegimos interfaces nasales. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que los pacientes manejan cantidades de saliva iguales a todos, pero son más lentos para deglutir. Entonces, ¿qué le pasa a estos pacientes? Si le ponemos máscaras oronasales, esa saliva los suele ahogar. Entonces, mientras más grandes son los pacientes neuromusculares, más dicen y te exigen que les pongas interfaces nasales. Primero, para poder tragar mejor la saliva, y en el caso de las horas de sueño, a estos pacientes les suele gustar estar en decúbito lateral, y entonces literalmente la saliva puede salir de la boca, y ustedes van a creer que se fuga el aire, que no se ventilan. No tienen nada de fuga. Le hemos hecho polisomnografías y hemos estudiado el sueño de estos pacientes ventilados con estas interfaces, donde nos parece que pueden perder muchas presiones, y no es así, ¿no? Y les hablo de pacientes ventilados con presiones bastante interesantes, no con presiones como se suele poner a veces, unas presiones bajitas, hablo bajitas menos de 10, que eso no le aporta demasiada ventilación a nuestros individuos, ¿no? Entonces, quería aclarar eso. Lo usamos para este problema de la hipercapnia, pero también lo usamos para que crezca el tórax y para que el tórax sea flexible, y lo usamos también para evitar los cuadros respiratorios agudos, porque cuando los niños con enfermedades neuromusculares comienzan a tener más trastornos, empiezan a tener neumonías. Siguiente, Pau, sí, está perfecto. Dale. Muy bien, me van diciendo el tiempo. Entonces, también eso, no confundir los modos ventilatorios. Ya vamos a hablar de las apneas obstructivas, pero los pacientes con enfermedades neuromusculares necesitan un soporte ventilatorio. Puede ser modalidad vital o el tipo de dobles presiones para poder ser ventilados. El flujo continuo en la vía aérea, para mantener abierta la vía aérea, no les alcanza a los pacientes neuromusculares. Y ese es un error común en la interpretación de las polisomnografías. Informan muchos eventos de apneas que muchas veces son hipopneas, es decir, esas faltas de ventilación, entonces, como resultado, que indican CPAP.
y a estos pacientes no les aporta nada. Pueden tener, por supuesto, apnea, porque conviven con estas debilidades musculares que también están en la vía aérea, pero este tipo de pacientes necesita ventilarse. Entonces, no CPAP y sí soporte ventilatorio no invasivo. La modalidad BiPAP es de las dos presiones, pero a estos pacientes lo ideal es, como decía en esa diapositiva, Paola, de que el paciente logre pedirle al dispositivo aire para poder apilar. Entonces yo tengo un montón de pacientes adultos que pidiendo, tomando volúmenes sucesivos de aire, hacen una forma de apilamiento de aire y también pueden toser. Entonces pueden superar estos eventos de ahogos con la saliva a través de ese apilamiento que hacen a través del dispositivo. Fíjense cuántas posibilidades ventilatorias en vez de pensar solo en lo agudo, ¿no? Y bueno, y entender que la oxigenoterapia no es la forma adecuada de ayudar a las insuficiencias ventilatorias que sufren los pacientes con enfermedades neuromusculares. Y lo que sí necesitan para mejorar estos problemas de oxigenación es la asistencia de la tos, porque la mayoría de las veces nuestros pacientes neuromusculares están desaturados, no por el problema del intercambio gaseoso o por ese problema que se sucede transitoriamente del intercambio gaseoso, porque tiene secreciones en la vía aérea. Entonces, siempre que tengo soporte ventilatorio no invasivo en una enfermedad neuromuscular, tengo máxima asistencia de la tos. Entonces uno entrena a la familia, a los enfermeros, a los cuidadores y a todos los que rodean a los pacientes para poder ayudarlos, ¿no? Y bueno, esto es lo que les decía, que es importante entender esto, mantener esa famosa elasticidad torácica y pulmonar, que es un trabajo diario, ese trabajo que hacemos con la bolsa de resucitación y además este trabajo que va a la par con la BNI. Los tórax rígidos no toleran la ventilación no invasiva. De hecho, cuando nosotros encontramos a los pacientes con ELA muy evolucionados, mucho tiempo insuficiencia ventilatoria, el tórax está tan rígido que no alcanzan las presiones de los dispositivos para ventilarlo. A esto se agrega que para esa altura donde el tórax se puso tan rígido, también están los trastornos severos de la deglución y ahí es cuando hay indicación de la traqueostomía, ¿no? En el caso de las ELA, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto, entonces cuando uno mantiene la elasticidad, evita las fallas, mantiene la ventilación alveolar normal, evita las hospitalizaciones, vaya si no ha sido importante todo este tiempo de la pandemia, donde todos los hospitales estaban abocados a COVID, mantener a nuestros pacientes saludables con estas medidas que se tienen en cuenta todos los días, ¿no? Y entonces, además, esto que les decía, el uso de la BNI más esta asistencia a la tos mantiene el aclaramiento natural de las secreciones y los ayuda a los pacientes a vivir más tiempo y mejor. Bueno. Siguiente, Pau. ¿Vale? Entonces, cuidado con nuestros pacientes neuromusculares, porque muchas veces sufren una ligera intercurrencia donde lo que necesitan es, en vez de la intubación orotraqueal, o sea, y hay muchos pacientes que no están ventilados, entonces, intentar la ventilación no invasiva con máxima asistencia a la tos y con, digamos, por supuesto, el antibiótico precoz, ¿no? Entonces, a veces, lamentablemente, el debut del paciente neuromuscular termina siendo ese, la neumonía, la intubación, y después termina saliendo de la internación con una traqueostomía, cuando lo que podríamos haber hecho es intentar el soporte no invasivo. ¿Cómo hay que hacer soporte no invasivo en estos pacientes? Con altas presiones y baja PIP. Como decía Paola, una IPAP elevada para darle posibilidad de ventilación con una EPAP baja, porque mientras más alta es la EPAP en estos pacientes, es al revés, les queda más atrapamiento de aire, entonces los pacientes sienten que eso no les alcanza para respirar. De hecho, el relato de mis pacientes cuando los ventilan inadecuadamente con soporte no invasivo es que sienten que tienen que vaciar aire para permitir la entrada de la ventilación. Esos son los errores frecuentes, confundir las insuficiencias respiratorias agudas de cualquier paciente que tiene fuerza muscular normal con estos pacientes que tienen debilidad muscular y que en realidad lo que les falta es este proceso de ventilar, ¿no? Bueno, administrar oxígeno sistemáticamente, se los vengo mencionando, no les alcanza a estos pacientes. Niveles bajos, como les decía, de IPAP, de esta presión positiva para ventilar, y bajos o altos de EPAP, que le permite poco soporte.
mínimo en la diferencia entre IPAP y EPAP, 10 centímetros de agua. Esta es una regla, aunque hoy no damos valores, una regla para todos estos pacientes, si no, no se produce este efecto de ventilar, ¿no? Después, este es un hecho re común, aspirar a los pacientes de manera rutinaria, y recuerden, cada vez que yo aspiro a un paciente neuromuscular, le limpio solo la vía aérea superior. Todas las secreciones están más alejadas y necesitan volumen de aire, ventilarse para generar flujos suficientes de la tos. Y la tos tengo que asistirla sí o sí de las maneras que les conté en la clase anterior. Fíjense esto, mucha atención al soporte no invasivo y poca atención de la tos. Muchas veces yo comienzo a atender pacientes que ya llevan larga data ventilado. ¿Qué es lo único que tienen? Solo soporte no invasivo. Si yo no ayudo también a toser a ese paciente y enseñarle todas estas técnicas de higiene bronquial, un dispositivo solo para ayudarlo durante la noche no les alcanza. Después, este es otro detalle, mucha nebulización, broncodilatadores y nada de asistencia a la tos. Todos los dispositivos tienen que tener algún sistema de humidificación adecuado para cada dispositivo para que el paciente no tenga secas sus secreciones, además de la hidratación que debemos proveer al paciente. No les sirve de nada nebulizarlo, hacerle broncodilatadores, también se los mencioné, porque la mayoría de esos pacientes solo tienen un ligero tapón mucoso que hace disminuir la saturación, asusta mucho a la familia, pero cuando la familia comprende este hecho, la familia colabora, y yo tengo familias súper colaboradoras donde la mamá enseguida detecta desaturación, toma la bolsa de resucitación, o el enfermero, por ejemplo, en el caso de los más complejos, usan el cofacis, asisten la tos, y simplemente el paciente sigue durmiendo tranquilo durante la noche. Es más, muchos de estos pacientes sufren estos eventos y siguen durmiendo porque ni se enteran. El familiar, el cuidador, simplemente detectó la alarma de la desaturación y pudo trabajar sobre eso. Por supuesto, si la desaturación persiste a pesar de todo de todas estas maniobras que hemos hecho y no se recupera el paciente y sigue desaturado, por supuesto, concurre a la guardia o llama al servicio de emergencia porque hay cosas que pueden escaparse a nuestro conocimiento, ¿no? Siguiente, Pau. Bien. Entonces, bueno, esto quedó grande, Maggie, pero lo vamos a hacer más claro. Entonces, entender que en los niños pequeños a veces no hacen falta los eventos adversos agudos para indicar el soporte no invasivo. Fíjense, y esto lo tenemos muy claro cada vez que evaluamos a estos pacientes, ¿no? Entonces, fíjense, las respiraciones paradojales en las enfermedades neuromusculares ya nos dice que el paciente no está ventilando adecuadamente, ya sea porque o los intercostales no están funcionando de la manera adecuada, que eso en general sucede en las atrofias musculares espinales, o el diafragma está más debilitado, entonces en ese caso tiene respiración paradojal abdominal, ¿no? Además también ayuda a aliviar estos síntomas nocturnos como tienen los pacientes en general con AME, que son sudoración, rubor y taquicardia, ¿no? A los niños se los ve mal, uno les toma la saturación de 10 también, pero uno empieza a ver que se enferman bastante seguido de cuadros respiratorios banales, pero que les provocan más debilidad, entonces ya eso solo es indicación del soporte ventilatorio no invasivo nocturno, porque esos son signos de hipoventilación alveolar, ¿no? Entonces, es importante esto, o sea, uno tiene que ir viendo y acompañar, como les decía, lo pongo siempre por escrito de diferentes artículos, esto de evaluar, por supuesto, si hay trastorno de la deglución, ya se nos empieza a complicar el tema del soporte no invasivo, y son los pacientes que lamentablemente después van a tráqueo, pero en el mientras tanto, todo soporte no invasivo funciona si yo doy asistencia de la tos. Y esto lo pusimos más en grande con respecto al Winning, porque ahora también todos pretendemos desvincular a los pacientes que han estado con ventilación prolongada antes de hacerle la tráqueo, hacer una prueba de soporte no invasivo. Tener en cuenta que tanto los pacientes COVID como los neuromusculares están muy debilitados. Entonces, primero, no soportan las pruebas intermedias del famoso tubo en T. Es decir, son pacientes que, si yo sé que están débiles y yo también probé que no tiene un trastorno severo de la deglución, porque si no sé que voy a fracasar,
lo extubo y lo paso a soporte no invasivo las 24 horas, pero además de ponerle con un buen soporte, no con presiones bajitas, más de 10 de diferencia entre IPAP y EPAP, y además asistencia intensiva de la tos. Si no van a tener a alguien que le asista a la tos, al neuromuscular o a este grupo de pacientes que yo quiero extubar y pasar a BNI, ni lo intenten, porque el fracaso del intento de BNI en el Winning siempre tiene que ver con la poca asistencia de la tos. Si no va a haber un kinesiólogo que le asista a la tos, o un familiar entrenado, o alguien que lo pueda intentar hacer toser al paciente, se va a fracasar. Estos pacientes fallan en eso. Más que la falla muscular de la ventilación, tiene que ver con las fallas en la tos. Siguiente. Quedaron las dos, una más agrupada y la otra es la misma, nada más que estaba más clara. Entonces, recuerden esto, y con esto termino y vamos a dar lugar a todas las otras preguntas, que ayudarte a toser es la primera medida de tratamiento en el paciente con enfermedad neuromuscular, ¿no? Es decir, si yo lo voy a ventilar, también le tengo que asistir la tos y le tengo que permitir todo este otro trabajo de la flexibilización del tórax. Primero para que pueda crecer si es niño, y si es adulto para dejarse ventilar. Los tórax rígidos siempre fracasan en las cuestiones de la ventilación, ¿no? No tengo posibilidad, ni hablar, como les decía, del trastorno de la deglución. El trastorno severo de la deglución nos hace fracasar. Entonces, y recuerden esto que les decía, elijan la interfase, como venía diciendo Paola, de acuerdo a las características del paciente, pero es importante, cuanto más grandes son los pacientes y colaboradores, elegir interfaces nasales para que les permita a los pacientes eliminar la saliva, y elegir estos modos ventilatorios donde los pacientes puedan autoasistirse la tos, porque esa es la manera natural que ellos tienen de sobrevivir frente a estas situaciones. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, pero nosotros pretendemos que los pacientes vivan de maneras artificiales, ¿no? Entonces, y después uno va viendo diferentes formas. Algunos pacientes necesitan más, que están ventilados de noche, a veces necesitan la ventilación algunas horas del día, a veces lo necesitan para comer, a veces combinamos interfaces nasales con pipeta bucal para el día, en los que necesitan ventilarse las 24 horas. Yo no tengo la experiencia, pero bueno, John Bach y todo el grupo de sus colaboradores incluso han hecho ventilación con pipeta bucal nocturna. Bueno, no tengo pacientes así. Sí, la experiencia, y también en tener en cuenta esto. A veces los pacientes con ventilación nocturna la necesitan durante el día, si tienen alguna intercurrencia, es decir, aumentan la cantidad de horas, no lo dejan solamente durante la noche, y esta posibilidad de cambiar las interfaces a formas más fáciles, como es el uso de la pipeta bucal, que le permite al paciente hablar, en estos casos asistir a clase, les permite comer con la ventilación adecuada. Bueno, nada más, así que muchas gracias. Gracias, Celia. Bueno, antes de empezar con este tema, queríamos solo, Juli, a ver si están por ahí, poder poner las preguntas que habíamos elegido para ustedes. Bueno, ¿utilizaría BNI en falla respiratoria aguda y crónica? ¿En paciente neuromuscular? ¿En paciente EPOC estable? ¿En paciente con falla hipercápnica? ¿O todas son correctas? Vamos a ver si entendieron hasta ahora, ¿no? Maggie, Celia. Vamos a ver. Igual, Vamos a ver, no puedo ver el resultado. Yo no puedo ver Todavía. el resultado. Estaba viendo No, yo tampoco todavía. Ahí está, todas son correctas, sí. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hay otra, aunque todavía no se haya dado esta parte, pero bueno, nos van a orientar. Maggie, ¿querés leerla? Bien, dice, ¿cómo solucionaría lesiones de piel en BNI? Opción 1, cambio de máscara o de interfase.
2, protección en piel. 3, cambio de modalidad ventilatoria. 4, parches de piel adecuados. Y si no, la última sería cambio de máscara más protección en piel y parches de piel adecuados. ¿No? A ver qué. A ver qué dicen. ¿Cómo sale la votación? Muy bien. Bien. Bueno, fue muy obvia, che. O nuestros asistentes tienen mucha cancha, que es lo otro también, ¿no? Está bueno. Dios, estaremos repitiendo temas que recontra saben. Bueno, ojalá no se aburran. Bueno, Está bueno. rapidito interfaces, a ver. Bueno, vamos un poquito a la evidencia, son 2 diapositivas para no aburrir. La evidencia dice que la tasa de adherencia a la CPAP en el largo plazo varía entre un 40 y 80% al año, con un 10 y un 20% de pacientes que rechazan este tratamiento después de las primeras noches de uso. ¿Sí? Frecuentemente los abandonos de la CPAP son debido a la incomodidad y efectos secundarios relacionados con las máscaras, ¿sí? Acá hablamos de CPAP, no como modo ventilatorio, sino como VNI, ¿sí? La adherencia a esta VNI a largo plazo, ¿sí? O sea, fíjense, ¿no? 10 a un 20% rechazan el tratamiento después de las primeras noches de uso. Esa es nuestra responsabilidad, seguir en esa escuela de enseñándoles que la necesitan, que va a mejorar su calidad de vida, y algún paciente me ha dicho alguna vez, ¿usted por qué no se la pone? ¿No? O sea, es muy fácil decirlo, pero bueno, hay que ponerse en el lugar y tratar de explicarles bien lo bueno que les va a ir si la usan, ¿sí? Una revisión de estudios publicados mostró que en ventilación no invasiva aguda, ¿sí? Lo que predominan son las mascarillas faciales o las oronasales en un 63%, las mascarillas nasales en un 31% y las almohadillas nasales en un 6%, ¿sí? En contraste con las mascarillas nasales de ventilación no invasiva crónica, que se encuentran en un 73% y son las de uso más común, seguidas de almohadillas nasales, un 11%, máscaras faciales un 6% y boquillas, que las nombró Celia, un 5%. Bueno, los elementos de una máscara oronasal, vamos a incluir una interfase que es la que tiene el paciente adherida a su cara, es una interfase de un material blando, de silicona. Vamos a tener orificios en este puerto exhalatorio, que es el principal puerto a través de nosotros vamos a exhalar, por decirlo así, y vamos a evitar ese rebreathing. Clips para algunos sujeción de arnés. En este tipo de máscaras algunos vienen solamente con velcro, y bueno, hay mucha variedad. Y después el adaptador giratorio, que va a venir con una tubuladura y que bueno, que el paciente si se mueve no hay riesgo de que se saque la máscara fácilmente, ¿sí? Para que se pueda rotar en la cama, porque esto generalmente se usa de noche. Entonces, bueno, para eso es el adaptador giratorio. Bueno, fotos, almohadillas nasales, máscaras solo nasales, máscaras oronasales, las que describimos recién, y la máscara facial o total face, ¿sí? Bueno, esta es un tipo de máscara buconasal. Encontré solo esta máscara, se llama Maraview. Solamente apoya el paciente las narinas en unos orificios que tiene de silicona y tapan la boca del paciente, ¿sí? Estas máscaras se utilizan en pacientes que son respiradores bucales, ¿sí? O que tienen ya lesiones importantes en la nariz, o que, bueno, el paciente
está claustrofóbico y necesita tener una máscara o una visión, bueno, estos tipos de máscaras son las adecuadas, ¿sí? Acá dice, gracias a la almohadilla que ofrece bajo la nariz, evita las marcas rojas, la incomodidad y la irritación del puente nasal. Permite un mayor campo de visión y además permite llevar gafas y leer, ¿sí? Bueno, otro tipo de marcas en el mercado que existen, ¿sí? De almohadillas o también llamadas pillow, ¿sí? Van casi apoyando en la nariz, son mucho más cómodas. ¿Ves? Acá hay un paciente que está durmiendo en forma lateral, ¿sí? Son mucho más cómodas. Bueno, diferentes tipos de máscaras nasales y diferentes tipos de arnés para poder sellar esa máscara, donde tenemos que permitir que haya una mínima fuga para que el resultado o el modo ventilatorio que le demos sea efectivo. Y vamos a hablar rápidamente de las ventajas y las desventajas, ¿sí? Como dijimos, la máscara nasal es la más usada en el SAOS, o en el síndrome de apneas y hipopneas, tiene mayor confort, va a haber menos espacio muerto, va a permitir el habla, va a incluir un apoyo frontal para que no haya lesión en el apoyo, ¿no?, de esta máscara nasal, va a estar disponible en todos los tamaños. Bueno, este es un dato importante porque por ahí en todo tipo de máscaras va a haber un small, un medium, un large, y la vamos a ir adecuando a la cara del paciente. Existen en algunos lugares las pruebas de máscaras, que son muy importantes a la hora de elegirlas, ¿sí? Hay que buscar dónde se realizan esta prueba de máscaras y elegir la adecuada. Y bueno, por eso decimos que tenemos varias opciones en el mercado. Con respecto a las desventajas, bueno, hay una posible lesión en el puente de la nariz, no es apto para obstrucciones de la vía aérea superior, y hay una dificultad durante episodios de rinitis o congestión nasal y puede obstruir la visión. Hay algunos pacientes que utilizan algún tipo de spray cuando están con algún episodio de rinitis, pero bueno, entienden que esta máscara les da calidad de vida, entonces se colocan esa medicación y la siguen usando. Bueno, habíamos hablado de las máscaras oronasales, son máscaras que cubren la nariz y la boca, ¿sí? Estos son pacientes que, generalmente los que utilizan este tipo de máscaras son pacientes con altas demandas ventilatorias, un EPOC, ¿sí? O un EPOC a veces no lo puedo ventilar con una máscara nasal, con las presiones del EPOC son presiones altas, a veces contrarrestando esa PIP extrínseca que tengo que poner PIP, entonces bueno, no alcanza con la máscara nasal. Entonces esta máscara es la adecuada para ese tipo de pacientes, o pacientes que abren la boca al dormir. Bueno, la máscara nasal es una opción válida. Con respecto a las ventajas, bueno, evitar las fugas por la apertura de la boca, y es una fácil adaptación en las crisis de insuficiencia respiratoria. Con respecto a las desventajas, bueno, tienen mayor espacio muerto, requieren mayor presión terapéutica, genera más claustrofobia, va a haber menor confort en los cambios de decúbito en la cama, ¿no? Requiere más presiones de apertura en la vía aérea, que es lo que dijimos recién, y puede generar apneas durante las terapias debido a un colapso del maxilar inferior y la lengua. Bueno, eso lo iremos evaluando con los datos, ¿no? Y son un poco más costosas que las nasales. Bueno, Total Face, estos tipos de interfaces se usan mucho más en pacientes agudos, en crónicos se utilizan poco, pero se usan también. Con respecto a la utilidad y las ventajas, es útil para permitir la curación de lesiones por decúbito. Hay una fácil adaptación en las crisis de insuficiencia respiratoria, y con respecto a las desventajas hay menor confort, una sensación de claustrofobia, y habitualmente no se utiliza para el tratamiento del SAOS, ¿no? Se usan máscaras más chicas.
Bueno, con respecto al casco o helmet, hay ventajas y desventajas. Las ventajas que va a generar poca fuga, es fácil de poner, no tiene un acúmulo, perdón, una presión facial y no necesita mucha cooperación. Con respecto a las desventajas, bueno, puede haber vómitos, puede haber reinhalación o rebreathing, al paciente le genera mucho ruido porque es una ventilación con altos volúmenes y que puede provocar asincronía, ¿sí? Para los que no conocen el casco o el helmet, este es uno de los modelos, sí, hay varios. Bueno, acá tenemos una colega, Catalina, que han usado este tipo de ventilación no invasiva junto con el respirador y han hecho acá una unidad de cuidados en COVID y han salvado muchas vidas, así que bueno, este específico casco helmet en uso en pacientes COVID ha sido muy, muy beneficioso. Bueno, con respecto a las fugas, tenemos que distinguir dos tipos, ¿sí? Hay fugas intencionales y hay fugas no intencionales. Las fugas intencionales se van a generar a partir de, se generan deliberadamente cuando el circuito de una sola rama se utiliza sin una válvula expiratoria verdadera, ¿sí? Y están diseñadas para evitar volver a respirar y podrían consistir en agujeros en la máscara, que lo mostramos cuando hablamos de los elementos de la máscara, o en circuitos responsables de una fuga proporcional al tamaño de la máscara y a la presión inspiratoria ajustada o inspiratoria media del flujo, ¿sí? Estas son fugas intencionales para evitar el rebreathing. Con respecto a las fugas no intencionales, como dijimos que no era un sistema hermético, sino que es un sistema semiabierto que el paciente puede desplegar de su cara y volvérsela a poner, entonces pueden producirse esta fuga de aire entre la mascarilla y la piel, ¿sí? Por la boca abierta, con la ventilación nasal, o por la nariz, o con ventilación a boquilla. Bueno, todo este tipo de fugas se le llama fugas no intencionales, ¿sí? Más adelante, no en esta clase, veremos cómo podemos corregir estas fugas no intencionales, si hace falta corregirlas para que el paciente tenga mejor sincronía, se adapta mejor y que el tratamiento le sirva. En otros libros, bueno, también se llaman fuga calibrada o fuga controlada, ¿sí? En algunas se encuentran, bueno, por acá, o esta fuga calibrada o controlada se encuentran en la parte anterior de la máscara. Una de sus funciones es permitir la salida de aire y si no estuviera, se reinhalaría y acabaría siendo tóxico por acumulación de CO2, ¿sí? Aunque sea pequeña la máscara, aunque sea grande, la reinhalación de CO2 es un tema que hay que corregir en todo tipo de máscaras con este puerto, con este whisper, ¿sí? Y corregimos el rebreathing. Bueno, una forma de minimizar la fuga es eligiendo la interfaz adecuada, en su tipo, en su tamaño, en el sistema de sujeción que podemos elegir. A veces se usa un anillo de soporte de la máscara, ¿sí? Puede ser en la parte frontal, bueno, es como una especie de gel para adaptar mejor la máscara. A veces nos toca que este tipo de pacientes todavía no ha podido desvincularse de la sonda nasogástrica, entonces tenemos que adaptar esa salida de la sonda nasogástrica con el anillo de gel de silicona para poder tener un mejor sello, ¿sí? De la silicona a la cara. Por eso hablamos de los sellos de hidrogel o espuma. A veces en la barbilla o en la mentonera en pacientes que abren mucho la boca,
pero también no están disponibles en algunos países o las leyes del país no lo permiten a esta arnés y también llamada mentonera. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones del uso? Hablamos de pacientes crónicos. La aplicación de la BNI a través de una interfaz puede complicarse, ¿sí?, por las fugas de aire, por la irritación de los ojos, generalmente también hay lesiones en piel o rotura de piel, claustrofobia, ¿sí?, eritema cutáneo, erupción cutáneo, también acné, y necrosis cutánea en el 7% de los casos, que tiene que ver con la hipoxia tisular, ¿sí?, en pacientes que ya están, esto se ve más en lo agudo, pero la hipoxia tisular hay que corregirla, y bueno, son pacientes de terapia intensiva, ¿no? Bueno, las lesiones o lugares de fricción cuando utilizamos estas interfaces son el puente de la nariz, el labio superior, la mucosa nasal, y las axilas son en el caso de Helmet porque pasan arneses por debajo de la axila y bueno, pueden lesionar a ese nivel y puede haber fricción. Bueno, hay diferentes lesiones de piel, llamadas úlceras por presión, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo claro, y bueno, hay una universidad que está estudiando este tipo, cuál es la máscara inteligente, ¿no? A través de la menor presión, cómo generar y que ¿cómo se llama?, que las máscaras que se utilicen puedan generar menor presión en la nariz, en donde tenga el apoyo. Bueno, ya hablamos de una necrosis, ya hablamos de un paciente que ya estuvo tratado con ventilación no invasiva, y bueno, hay que tener cuidado, darse cuenta de que primero empieza con un eritema, con una ampolla, y después, bueno, puede generar una úlcera importante. Bueno, como consejos útiles para evitar estas lesiones en piel, vamos a disminuir la tensión de la correa, vamos a, dice, vuelvo a colocar la máscara, bueno, por ahí cambiar la máscara, probar diferentes tamaños o tipos de mascarillas, consultas dermatológicas también por algún tipo de medicación que puede mejorar esto de la lesión en piel. Úlceras en el puente nasal puede haber entre un 5 y un 10%, tenemos que minimizar la tensión en la correa, y también como tratamiento hay piel artificial o cambiar a un tipo de máscara diferente, ¿no? Esas son las formas para mejorar los apoyos y que lo que está lesionado pueda irse corrigiendo. Bueno, como para finalizar, decimos que no existe una interfaz perfecta, ¿sí? Poder seleccionar la mejor interfaz es importante, y la mejor máscara es la que el paciente elige junto al equipo tratante, luego de un proceso individualizado de demostración práctica, ¿sí? Queremos que los pacientes usen las máscaras y que el tratamiento sea efectivo, ¿sí? La mejor máscara sola no sirve. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias, Pau. Yo agrego una cosita con respecto a las máscaras para que tengan en cuenta desde el punto de vista práctico. En los pacientes que usan interfaz durante largo tiempo, tener en cuenta los cambios del biotipo del paciente. Un paciente que usaba una máscara y de pronto adelgazó 20 kilos, esa máscara seguramente le va a quedar obsoleta y no va a funcionar y va a fugar. Las máscaras se gastan, las máscaras hay que limpiarlas. Puede suceder que un individuo que utiliza máscaras durante mucho tiempo se deja la barba
entonces ya esa máscara no sella de la misma manera. Entonces, esto los que decía Celia, se estiran las cintas de sujeción, entonces no terminan de adaptar bien la máscara al paciente y el paciente empieza a dejar la terapéutica porque esa máscara le resulta incómoda, porque adelgazó 20 kilos, fuga la máscara y suena la alarma toda la noche y no puede dormir ni él, ni la mujer o la familia. Entonces, siempre el tema de las máscaras, así como no siempre se necesita el mismo seteo ventilatorio, como decía Celia, que es dinámico, también tener en cuenta que tampoco siempre a lo largo del tiempo el paciente va a estar cómodo con la misma interfaz, con la misma máscara, ¿no? Es un tema para ver. Y también lo que quería decir es que acá se mostraron máscaras de una marca, de Philips, pero tenemos las mismas máscaras también en ResMed y en BMC, por lo menos acá en Argentina, en la cual son máscaras similares, o sea, muy parecidas. Entonces hay que ver como decía Marce, ¿no? ¿Qué tipo de paciente, cuál va a ser la máscara, de qué marca va a ser la funcional, ¿no? No solo gracias que tenemos un mercado amplio de máscaras en el cual podemos decidir, porque no solo es la máscara en cuanto, por ejemplo, si es nasal y bucal, sino también el arnés, cómo viene el arnés, entonces cómo fija el arnés en la parte de las mejillas. A veces es la misma máscara en cuanto al formato, pero el arnés es distinto y ahí va a depender también qué tipo de patologías, ¿no? Entonces, también con respecto a las interfaces, Maggie, por ejemplo, tengo muchos pacientes ventilados que, digamos, su componente cognitivo no colabora, entonces se quieren arrancar, entonces también elegir el sistema donde tengan menos acceso, también algunas prefieren los pilotines nasales, entonces, bueno, por eso es tan importante, digamos, conocer el mercado y conocer al paciente de acuerdo a sus características para poder ayudarlo. Muchas veces, y para que no se desilusionen, es prueba de ensayo-error. En realidad uno no indica la BNI, pones la máscara la primera vez y ya el paciente sale divino. En general, muchas veces hay que hacer ensayo de máscara, hacer la adaptación del paciente a poder dormir con la BNI. Nosotros muchas veces iniciamos el trabajo en la siesta, porque son 2 horas, duerme durante esas 2 horas con el equipo, uno puede estar al lado mirándolo y observándolo, entonces pensar que no es una solución mágica. Uno cuando ventila a un paciente con un respirador lo duerme, le mete un tubo y lo ventila, fin. Acá no, acá tenemos un paciente despierto, un paciente que está con un estado de conciencia alerta, aunque cognitivamente no estén en las mejores condiciones. Entonces tenemos que entender que tenemos que saber tener la paciencia y entender que la adaptación a la BNI en estos pacientes crónicos, no en el agudo, es un proceso. Sí. En el agudo nos manejamos distinto, tenemos un tope de tiempo, un paciente tiene que mejorar en 2 horas, pero en los pacientes crónicos, no, en el paciente crónico tenemos que dar la chance de cambiar seteo, de cambiar equipo, de cambiar máscara para lograr que ese paciente esté bien ventilado el resto de sus días o el tiempo que dure esa enfermedad. Y esa es una gran diferencia que nosotros planteamos entre el paciente que utiliza BNI en agudo y el paciente que utiliza BNI en crónico. En el crónico, la instalación adecuada de la BNI es un proceso. Y los kinesiólogos somos súper importantes en ese proceso. Y además es importante esto que vos decís, el control, esa vigilancia, porque muchas veces, como es domiciliario, se lo deja solo al hogar y se lo deja sola a la familia con estas cuestiones, y eso no está bueno, porque la familia la pasa mal, el paciente no entiende, entonces por eso es importante, aunque sea esas horas donde se hace el seteo y se necesita el control, por lo menos en esto de los neuromusculares, que es saber que no tenga hipercapnia, ese control básico, pero hay un montón de pacientes donde se indica, como dice Marcela, el soporte no invasiva y se lo deja solo en la casa. Entonces después vemos que no funciona, pero son familias, por ejemplo, que nunca quieren llevar un rato a su paciente para un mejor control. Y a veces en la casa solo vos no lo podés hacer, ¿no? Entonces también eso, siempre contar con otras ayudas, no quedarse solo, no decir yo me sé solo, que lo vea otra persona, llevarlo a un lugar. Yo
sé que en este momento de pandemia es difícil, pero no se puede hacer así una cuestión sistemática de algo que realmente en estos pacientes que a veces presentan apneas o esas hipoventilaciones tan severas que pueden llevar a la muerte del paciente, jugarnos a que lo seteo en la casa y así lo dejo tranquilamente. Necesitan los controles los pacientes y necesitan de un trabajo en equipo. No es solo, por eso el kine juega un rol fundamental, pero no somos únicos, ¿no? Somos equipo para que el paciente pueda respirar adecuadamente. Y como decía Paola, no es solamente un paciente y una máquina y un pulmón, no, es un individuo que tiene que funcionar, ¿no? Entonces necesita control adecuado en el ambiente específico. Acá tenemos algunas preguntas, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, Monse. Bueno, acá hay algunas, a ver, consulta. Si en la falla ventilatoria se puede presentar sin hipercapnia, a veces sabemos que la dinámica ventilatoria no es buena, pero no hay parámetros objetivos para ventilar, cursan con buena saturación. No entiendo bien la pregunta, no sé si es una pregunta yo no la respondí o es una acotación, yo tampoco la pude responder, no entendí, para mí es como una afirmación. Comentario. Sí. ¿Qué pasa con los pacientes miopáticos post-COVID si pueden referirse a soporte ventilatorio? Mi experiencia particular, nosotros no tenemos prácticamente pacientes post-COVID con soporte no invasivo. Los pacientes que nos llegan post-COVID al centro de rehabilitación donde yo trabajo son pacientes que han tenido ventilación mecánica prolongada y la mayoría están traqueostomizados por su COVID. Entonces no escapan a los pacientes que explicó Celia. En la clínica de rehabilitación te llega ya el paciente traqueostomizado. Al post-COVID, no inmediato, por la ventilación prolongada. Puede ser en el proceso luego de que se decanule y luego que capaz necesite un soporte ventilatorio por la falta de músculos, ¿no? Por la fuerza muscular, pero... Sí. En pacientes COVID, ¿cuál sería el intervalo de BNI? No sé a qué se refiere con intervalo, a qué se refiere con intervalo. Igual en muchas instituciones, por lo menos en donde estamos nosotros, al paciente COVID en la etapa de contagio no utilizamos BNI. En mi institución no utilizamos helmet, nuestro protocolo no utiliza, no tenemos habitaciones con flujo laminar para evitar la aerosolización, por lo tanto no utilizamos ventilación no invasiva en estos pacientes. Sí, en el hospital, sí, en varios, acá en la zona de Neuquén, hay instituciones que han utilizado el helmet porque el gobierno dio helmet, pero yo no, en el caso mío no utilizamos. No sé las chicas si han utilizado en COVID, BNI. No, en el Fernández, en la unidad que se generó en el Fernández, lo que usaban helmet. casco, helmet, y también utilizaban alto flujo, o sea, hacían las dos. Alto flujo sí, alto flujo nosotros usamos, pero no BNI. Alto flujo no es ventilación. No, pero por eso usaban el casco, el helmet como ventilación no invasiva y lo hacían periodos de cámara de alto flujo. ¿Sí? Lo que yo pude, digamos, compartir experiencia con grupos de otros países es que usaron en los neuromusculares la BNI las 24 horas usando diferentes filtros para evitar la aerolización, pero bueno, usaron el mismo sistema de ventilación que ya el paciente tenía nocturno, lo adaptaron para usarlo durante todo el día colocándole un filtro. Y también en algunos lugares, en centros chilenos, a lo mejor hay algún chileno que lo puede contar, han usado soporte no invasivo y lo que adaptaron son los diferentes filtros para evitar la aerolización y bueno, y con eso mantuvieron a los pacientes con insuficiencia respiratoria con COVID, adaptándole filtros para evitar, digamos, en la salida expiratoria la aerolización provocada, pero sí lo han usado en COVID agudo. El que quiera le puedo conseguir información porque tengo artículos sobre eso, me puede escribir a mi correo. Porque, bueno, por el grupo GICREN, que es el grupo iberoamericano con el que yo comparto sobre manejo de neuromusculares, es específico sobre pacientes con enfermedades neuromusculares, ¿no? Aclaro, no otros pacientes. Acá dice, en la pregunta número 1, cuando se refieren al EPOC estable, ¿se refieren a la aplicación de durante la rehabilitación pulmonar, ventilación no invasiva en rehabilitación pulmonar como coadyuvante del ejercicio físico en el EPOC? Sí, definitivamente sí.
Entendemos, digamos, que el paciente POC, cuando empieza a hacer actividad física, aumenta su frecuencia respiratoria y esto facilita o favorece el atrapamiento aéreo o la autopip del paciente. Entonces, con ventilación no invasiva muchas veces nosotros contrarrestamos esta autopip que tiene el paciente y logramos que tenga mejor tolerancia al ejercicio. Y de esta manera logramos el entrenamiento muscular que estamos buscando, el entrenamiento físico que estamos buscando en ese paciente, gracias a que le logramos una mejor tolerancia ventilatoria al contrabalancear esa autopip que tienen estos pacientes al aumentar su frecuencia respiratoria por el ejercicio. Este sería uno de los ejemplos, por ejemplo. El impacto sobre la disnea, sobre todo. Exactamente. O sea, el alivio de la disnea es inmediato en el paciente. Y el descanso muscular respiratorio por el contrabalanceo del autopip que estos pacientes aumentan en el momento que realizan el ejercicio. Sí, además en un paciente POC no solo hay que pensar, está bien, la pregunta era en la rehabilitación respiratoria, ¿no? Sí, ahí fue pero, la pregunta, sí. Sí, pero en un paciente POC, por ejemplo, hacer cuando la terapista ocupacional realiza la terapia de vestirse y utiliza los miembros superiores, o cuando está trabajando la terapista ocupacional para que trabaje, que cocine y que eleve los miembros superiores, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos que asistirlo con la ventilación no invasiva porque estamos sobreexigiendo la bomba muscular diafragmática, ¿no? Entonces también pensemos al paciente en ese conjunto, ¿no? Multidisciplinario, no solo en la rehabilitación respiratoria. Sí, ni hablar, ni hablar. Acá una pregunta, ¿cómo podemos colocar, cómo se ventila para probar la decanulación de un paciente con traqueostomía? Bueno, eso va a ser un tema más amplio después. Es un tema complejo, pero hemos utilizado botón traqueal para mantener el orificio, la vía aérea indemne y probar la tolerancia a la BNI colocando un botón traqueal en el orificio, en el estoma del paciente, que te mantiene... Además también la evaluación propia de la traqueostomía, si un paciente en condiciones de poder decanular o bueno, algunos, como vos decís, mantener el botón y ventilar los nasales. Primero eso, la evaluación, tuvimos la clase pasada de las desde ya, tenemos que saber si es un paciente decanulable o no, por otros motivos que no son solamente ventilatorios, ¿no? Sí. ¿Cuál es la máscara más recomendada en falla respiratoria aguda? Se nombró la Total Face, pero antes se decía que era la oronasal. Cambio de recomendación. La máscara recomendada es la que el paciente le vaya. Y la que tengan disponible. La que tenés disponible y a veces, por eso lo ideal es tener muchas, porque hay pacientes que andan muy bien con la Total Face para una falla respiratoria aguda, hay pacientes que no, que están mejor con la oronasal. Esto va a depender, por eso siempre la recomendación es tener más de un modelo, más de una marca para poder dar la que le quede más cómoda al paciente que la pueda tolerar. Lo que sí nunca ir por una nasal, ¿no? Porque estamos en una falla respiratoria aguda, claro. Sí, que igual es la evidencia más flojita en una hipoxémica aguda, digamos, la evidencia tiene indicaciones muy precisas, pero ese es módulo de agudos, chicos, estamos hablando de adaptación en crónico. A ver acá. Creo que esto es un comentario, a ver, cuando el paciente adulto mayor se inquieta demasiado, por más que tenga una buena interfaz, pero sencillamente le genera incomodidad e irritabilidad, ¿qué medicamentos se pueden formular para que permita conciliar mejor el sueño sin que afecte su patrón de sueño? Tengo un paciente que el médico le tiene medicamento alto para que el paciente se deje ventilar, pero eso me genera problemas para acoplar al paciente porque los flujos son más bajos en la noche con los medicamentos que en la siesta sin efectos farmacológicos. Esto es un tema... A ver. Muy buena la pregunta. Sí. La verdad que lo vemos a diario en los lugares, por lo menos de crónicos, y generalmente los pacientes están sobremedicados, ¿sí? Entonces cuando se empiezan a adaptar a estos modos ventilatorios y a la charla, que los vemos todos los días, y cómo dormiste, ¿no? Porque uno los encuentra en el gimnasio, entonces, ¿cómo dormiste? Bueno, no, me fue mejor, hasta que se van tranquilizando, van entendiendo de qué se trata y tienen mejor dormir. Ese es lo que tenemos que lograr, por lo menos con la BNI en sueño, que el paciente diga, no sabés cómo dormí, anoche dormí bárbaro, pero no con tanta medicación. Vienen post terapia intensiva con una lista, pobrecitos, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero yo les contaría terrible. Bueno, la terapia intensiva, el paso por la terapia intensiva
es una experiencia que evidentemente nadie la quiere tener. Hay pacientes que salen que no duermen en días porque hay alarmas, porque hay ruido, porque hay un mal dormir. Entonces, a veces el conocerlos en los centros de rehabilitación, en los centros de crónicos, nos lleva 2 semanas o 3 poder entender ese ciclo, esa vigilia de lo que es ese paciente en el dormir. Y nosotros somos los que decimos, che, lo vemos, fíjate lo que tiene para dormir, que es terrible, hasta que empezamos a estudiarlos, a ver cómo poder mejorar, a ver, un cateterismo en un paciente que se hace a la 1 de la mañana, donde nadie piensa que ese paciente tiene que dormir. Dale, correle 1 horita más temprano y que pueda conciliar 6 horas de sueño. A veces hay estrategias que uno puede, pero tiene que estar atento, ¿no? O sea, tiene que, la pregunta es cómo dormiste, y bueno, poder tener una charla con ese médico que está medicando a este paciente, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no menos? E ir probando esto de ajustar las dosis y hay mejoras, ¿sí? Hay mejoras. Yo creo que no hay que olvidarse que somos un equipo interdisciplinario, cada uno tiene su incumbencia. Entonces, justamente como dice Pau, si nosotros vemos que ese paciente no se está adaptando por alguna medicación, bueno, o suponemos nosotros que es por alguna medicación, tenemos que hablar con el médico, plantearle cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Pues además en un equipo interdisciplinario cada uno ya sabe qué objetivo va a tener ese paciente. Si supónganse que vamos a un domicilio y no tenemos ese equipo interdisciplinario, bueno, es agarrar el teléfono, hablar con el médico, explicarle cuáles son nuestros objetivos y entablar eso, ¿no? Porque si no, hay que hacer todo, como habíamos hablado en la primera clase, ¿no? Todo el abanico que tenemos de profesionales alrededor para el bien del paciente, ¿no? Más que nada. Bueno, acá preguntan la máscara más recomendada, creo que la respuesta ya fue dada, la que tengamos, y si tenemos más de una mejor, y si podemos pedir mejor, y entender recomendada y saber que con el tiempo probablemente tengamos que cambiarla, ¿no? Si hay diferencia en colocar BiPAP con interfaz nasal versus oronasal, si hay más límites de presión en nasal, ¿qué pasa con las presiones nasales versus oronasales o no hay diferencias? Lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos modos ventilatorios que, no, Maggie, en esta clase no alcanzó, eran temas para dar mucha información, había clases más largas, pero bueno, las tuvimos que acortar para poder que entre todo en una. El tiempo es tirano. Modos ventilatorios en la próxima clase. Bueno, creo que está todo. Y ahí yo respondí también otras, sí. ¿Y Celie? Bueno, Sí. May. No, lo importante de primero saber que estamos con un paciente crónico, primero, que no estamos en un paciente agudo, que eso es algo muy importante para nosotros ya diferenciar. Y luego saber interpretar al paciente en su patrón ventilatorio, en su necesidad ventilatoria, para nosotros poder adaptar, ¿sí? Qué equipo va a ser, qué modo va a tener, qué interfase, ¿sí? Como decía Marta, la interfase si es un paciente que va a ser ventilado crónico, bueno, va a cambiar en su faceta y como dice Celi, también si agarramos un pediátrico va a crecer, o sea que vamos a tener que tener intercambio de interfaces y saber que las interfaces son por paciente, que hay que cambiarla cada 8 meses o cada año, ¿sí? Tener eso pensado ya y ir hablándolo con el familiar, ¿no? Para que se vayan haciendo una idea, porque un paciente crónico, como decimos, tiene también su familia alrededor, que es el apoyo nuestro y que deben entender el por qué es necesario esa BNI, como decía Celi, que
¿por qué ponerle si mi nene en este momento lo necesita, pero bueno, lo va a necesitar porque si no estamos haciendo una iatrogenia porque no vamos a permitir el crecimiento normal. Si agarramos un adulto mayor, bueno, explicar que ya necesita un soporte para poder ventilar. Entonces, es muy importante, yo creo que reconocer eso, que el paciente crónico no es igual que un paciente agudo, ¿sí? Yo creo que con ese cambio de faceta que tenemos que tener nosotros, ahí ya después uno va haciendo su camino, ¿no? Y va buscando los distintos artefactos o máscaras o lo que sea necesario para ese paciente, ¿no? No sé qué opinan ustedes, chicas. Posiblemente haciendo esta diferencia que marcas, Maggie, entender que a veces cuando estamos haciendo mala ventilación no invasiva, el paciente no va a entrar en una franca insuficiencia respiratoria que se va a ahogar. El paciente va a empezar con síntomas solapados de mala ventilación, de hipercapnia, que se va quedando dormido, que le duele la cabeza, que no descansa bien, que se mueve mucho de noche, o sea, van a empezar a aparecer, y esto hay que interrogarlo. Sí, no come, pérdida de peso. Exactamente. Sí, Entonces o uno sea, dice, ¿qué está pasando? Y en realidad probablemente empezó a estar mal ventilado, cambiaron sus condiciones, cambió el equipo, no se renovó la máscara, necesita una nueva revaluación. Preguntemos, seamos curiosos, o sea, parece que fueran preguntas tontas. ¿Te está doliendo la cabeza? El paciente refiere, yo leo, me concentro menos, antes leía 10 páginas y ahora leo menos, antes jugaba al ajedrez y ahora no juego, me están ganando en los partidos a las damas mis compañeros del centro de rehabilitación, o sea que antes yo era una luz y ahora me siento enlentecido. Y uno pregunta, ¿qué está pasando acá? Y a veces es que está mal ventilado. Sí, menos rendimiento escolar, bueno, en los niños... Bueno, vos tenés chicos, yo doy ejemplos de adultos, pero... Yo también, bueno, yo digo de todo, los universitarios, yo tengo años que rinden materia o dos cuando eran alumnos que son brillantes porque están estudiando, pero se va notando esa diferencia, ¿no? Entonces, por eso es importante atender, preguntar. Bueno, volvemos a decir, preguntar y atender a la integridad del individuo y a toda su vida diaria, ¿no? Que hace a toda esta funcionalidad respiratoria, pero no solo enfocada, bueno, a esto de solo ventilar. Bueno, eso es un mundo muy interesante, el de la ventilación invasiva en el paciente crónico. Sí, es muy lindo. Así que bueno, los invitamos a seguir leyendo. Espero que les haya servido este enfoque inicial de Paola y de Celia. Sí. Acá Excelentes disertaciones, gracias a todos por estar, gracias a Tecnimagen, y bueno, yo me despido para la próxima y las dejo a ustedes para que se despidan. Bueno, gracias a todos y nos vemos en 15 días en el próximo encuentro. Nos vemos prontito, en 15 días, en la próxima parte de BNI. Gracias, perdonen las... Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Gracias.